Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 20. Hechos 20. Esta mañana continuamos con nuestra serie en Hechos. Estamos en Hechos 20, versículos del 13 hasta el 38. Si ya estás ahí, vamos a dar lectura a nuestro pasaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor en Hechos 20, versículo 13 en adelante. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia el día de Pentecostés, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe con nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me espera cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en aquel día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Señor, gracias por tu palabra que el día de hoy, Señor, podemos abrir buscando, Señor, conocer más de lo que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Para reconocer, Señor, que tenemos un Dios grande, un Dios soberano,
un Dios que nos ama, un Dios que tiene todo bajo control, un Dios que está al cuidado de su iglesia. Te amamos. Permite, Señor, que esta palabra sea, Señor, de gran aliento, de gran estímulo para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pido por Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. En el apogeo de la Primera Guerra Mundial, concretamente en la guerra de trincheras del Frente Occidental, el día 6 de abril de 1917, en el norte de Francia, dos jóvenes soldados británicos, William Schofield y Tom Blake, del 8º Batallón del Regimiento Británico, tienen la importante misión de entregar un mensaje en la mano al 2º Batallón del Regimiento de Devonshire, de parte del general Edinburgh, con órdenes de cancelar el próximo ataque que habían planeado contra las fuerzas alemanas. Los alemanes habían fingido retirarse de la línea de Hindenburg y están preparados para emboscar el batallón de 1,600 hombres. Después de haber atravesado por campos minados y un ataque alemán que acabara con la vida de Blake, William Schofield llega al 2º batallón por la mañana y descubre que el ataque había comenzado. Sin tiempo que perder, Schofield corre por las trincheras y luego decide subir para correr en medio del campo de batalla hasta alcanzar al comandante del batallón. El coronel ordena al mayor de su pelotón que le entregue la carta que Schofield había traído para leerla y por consiguiente el coronel ordena que se cancele el ataque inmediatamente. Posteriormente, Schofield se aleja y se sienta junto a un árbol para descansar, mientras observa las fotos de sus seres queridos, más específicamente de su esposa y sus 2 hijas. Después de haber llevado a cabo la misión con éxito, pudo descansar. Estos hombres se les habían asignado una encomienda. Estos 2 jóvenes participantes del 8º batallón se les había dado la encomienda de llevar esta carta para que un ataque fuera detenido, para que 1,600 hombres no fueran masacrados. Estos hombres, sin importar los contratiempos o incluso su propia vida, estaban determinados a terminar la encomienda que se les había asignado. El día de hoy veremos cómo Pablo, de manera solemne, sabiéndose testigo y siervo de Cristo, exhorta a un grupo de hombres a pastorear la iglesia de Dios, dándoles así a continuar la encomienda que Dios le había dado, encomendándolos a Dios y a la palabra de su gracia. Hace unas semanas veíamos que Pablo comenzaba su tercer viaje, un viaje en el cual Pablo visitaba las iglesias que había plantado, un viaje en el cual Pablo tenía como propósito llegar a recoger ofrendas, recoger medios financieros para apoyar a la iglesia en Jerusalén. Y en este viaje, en este pasaje en el cual el día de hoy estamos tomando, vemos que Pablo iba con este rumbo a Jerusalén, esperaba llegar antes del Pentecostés para que los hermanos que habían dado esa ofrenda pudieran ser entregada esa ofrenda a los hermanos judíos en Jerusalén. Pero vemos en el pasaje, en los versos del 13 al 16, que Pablo había decidido no pasar por Éfeso para no detenerse, pues quería llegar antes de esta fiesta. Esto no por desinterés, no por evitar la iglesia de Éfeso, sino porque en su programación de tiempo no le daba tiempo para llegar. Pero Pablo tenía un mensaje muy importante para esta iglesia y especialmente para los ancianos en Éfeso, por lo cual los manda llamar. Si tú recuerdas, Pablo estuvo en Éfeso más de 2 años y discutía y enseñaba todo el consejo de Dios
durante todos los días en la escuela de Tirano. Pablo conocía muy bien a esta iglesia y esta iglesia estaba en su corazón. En la mayor parte del libro de los Hechos vemos a Pablo en su papel de evangelista, en su papel o en su misión de dar a conocer el evangelio. Pero si pusiste un poquito de atención mientras leíamos el pasaje, te vas a dar cuenta que aquí en este pasaje, Hechos 20, nos da una imagen de Pablo como un pastor. Él sabía que no podía hacer una visita rápida a Éfeso, pero en su corazón pastoral quería derramar su corazón sobre los líderes de esta iglesia en Éfeso. Y al llegar los ancianos, Pablo comienza con lo que sería el único discurso a un grupo de creyentes en el libro de los Hechos. Y comienza su discurso en este versículo 18 al 21. Dice el versículo 18. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. Pablo comienza dando testimonio de su trabajo en medio de ellos, cómo había estado con ellos desde el primer día que llegó. Él les dice: ustedes saben muy bien cómo me dirigí con ustedes, que quería pasar a Éfeso, pero si ustedes recuerdan, él quería llegar a Éfeso, pero le fue impedido por el Espíritu Santo. Pero una vez que pudo llegar, una vez que el Espíritu le dio oportunidad de llegar a Éfeso, lo que Pablo inmediatamente hizo, ¿qué fue? Ir a una sinagoga. E inmediatamente comenzar a discutir la palabra con los judíos, enseñar la palabra. Y Pablo les dice: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes. Pablo, como testigo, habla de ese sacrificio e integridad en un servicio humilde, sufrido y probado. Él dice: he trabajado de manera íntegra e intensa a pesar de las aflicciones que experimentaba. Y comienza Pablo a darse a sí mismo como ejemplo a esta iglesia, a estos hombres. No un ejemplo en vez de Jesús, sino un ejemplo mientras seguía a Jesús. Es decir, él no buscaba que le sirvieran. Él no buscaba ningún tipo de reconocimiento. Él buscaba desarrollar un servicio personal, vivía con las personas, conocía sus problemáticas, les predicaba lo que necesitaban escuchar, que era todo el consejo del Señor. No era un evangelista que solamente se concentraba en desarrollar su ministerio de ir y predicar, y una vez que terminaba de predicar se iba y se olvidaba de los creyentes. No. Pablo complementaba su enseñanza pública con una labor mucho más personal. Pablo llevaba a cabo tanto públicamente como en sus propias casas, dice el versículo 20, la enseñanza de la palabra, amonestándoles, dice ahí, a cada uno de ellos de noche y de día con muchas lágrimas. Pablo siempre mostraba una disposición a servir al Señor con toda humildad. Definitivamente el día de hoy, humildad es una de las cualidades de las cuales carece nuestra sociedad. Ser humilde el día de hoy es sinónimo de subordinación. Ser humilde el día de hoy, por lo tanto, es sinónimo de falta de éxito. La cultura de este mundo, el día de hoy, nos enseña constantemente que debemos de ser agresivos, que tenemos que imponernos, que tenemos que hacer valer nuestros derechos, porque de otra manera nos aplastarán y nunca llegaremos a ninguna parte. En contraste con esto, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 11, donde nos dice: tomen su yugo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y Pablo
seguía esta norma en cada una de sus relaciones. Incluso un ejemplo de este acercamiento tan abierto y sincero lo podemos ver en las palabras que Pablo escribió a los Corintios, ahí en 2 Corintios 6, versículos del 11 al 13. Cuando los corintios habían cerrado su corazón para el apóstol, incluso estaban poniendo en duda mucho del ministerio de Pablo, Pablo le responde abriendo una vez más su corazón con fin de recuperar a estos corintios. Pablo les dice ahí en el versículo 11, nuestra boca, oh corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Pablo estaba dirigiéndose en humildad a estos hombres. Pablo también abrazó el sufrimiento, nos dice ahí el versículo 19, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. El trabajo de Pablo de ir y proclamar la verdad del evangelio lo hemos visto durante la mayor parte del libro de los Hechos, vez tras vez, oposición tras oposición, persecución tras persecución, intrigas, todo a causa de la proclamación del evangelio. Y Pablo, a través de su ejemplo, lo que había modelado, y mira cómo lo escribe a la iglesia en Colosenses. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo les está diciendo, la iglesia se edifica y se sostiene con muchas lágrimas, con preocupaciones, con desvelos. Y este tipo de compromiso con el evangelio es un fuerte estímulo para que ustedes puedan seguir o hagan lo mismo. Pablo no estaba diciendo esto de, ay, he pasado por aflicciones y por dolor, con congoja o con dolor en su corazón. No. Pablo está diciendo, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo está tratando de animar a estos hombres, le está diciendo, ustedes pueden seguir adelante, definitivamente habrá dolor, habrá frustración, pero ánimo. Sigan, perseveren, comprométanse con la proclamación de la verdad, testifiquen tanto a judíos como a gentiles. Y Pablo hacía esto. Pablo estaba testificando y el pasaje nos dice, he testificado y he hablado tanto a judíos como a gentiles acerca de la verdad del Señor. Pablo fue perseverante y comprometido en la proclamación de la verdad, testificando tanto a judíos como a gentiles. Esta tarea de enseñar la palabra estaba ligada completamente con la evangelización también. Pablo no ajustó sus enseñanzas en ningún momento para endulzarle el oído a nadie. Pablo buscó completamente enseñar el evangelio completo. No dejó de dar su mensaje a los judíos porque sabía que podían reaccionar con violencia. Al contrario, lo hacía valientemente sabiendo que ese mensaje el cual hablaba era digno incluso de su vida. Pero mira cómo Pablo continúa este discurso de manera particular. Pablo comienza a hablar sobre lo que vendría para él, es decir, para su futuro. Versículos del 22 al 24. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo se sabía testigo del Señor. Les dice, no sé qué me sucederá. Lo que el Espíritu Santo me dice es que ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no me vale. No vale para mí nada a menos de que la use para terminar la tarea que me ha sido asignada. Por su carta a los romanos podemos saber que Pablo tenía una carga para la iglesia, por su pueblo. Pablo sentía la obligación de presentar el Evangelio de la gracia a los judíos en Jerusalén también. Pablo reconocía el peligroso camino que tenía por delante. Sin embargo, no se dejaba intimidar por el peligro. Había una convicción verdadera en su corazón de cuál era su posición en esta misión. Y su posición era la de ser testigo. Es en este punto que Pablo tenía muy probablemente en mente su muerte. Incluso pasarían muchos años después, antes de que él muriera, pero él consideraba que lo que hacía en el presente con su vida era algo por lo que valía la pena morir. Charles Spurgeon dice de esta manera: solía existir un evangelio en el mundo que consistía en hechos que los cristianos nunca cuestionaban. Había una vez en la iglesia un evangelio que los creyentes aceptaban en sus corazones como si fuera la vida de sus almas. Existía un evangelio en el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificio. Decenas de miles se han congregado para oír este evangelio arriesgando sus vidas. Hombres lo han proclamado a pesar de las persecuciones de los tiranos y lo han perdido todo y han ido a prisión y a la muerte por este evangelio, cantando salmos en todo momento. La pregunta es, ¿existe aún este evangelio digno de entregar la vida? Y este, hermanos, es un desafío digno para cualquiera de nosotros. Hablamos de entregar la vida, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregar lo que somos por el evangelio que predicamos? El deseo profundo de la vida de Pablo estaban en terminar la carrera, el ministerio, la consigna que se le había dado: predicar, dar testimonio solemne del evangelio de la gracia de Dios. Pero fíjate, pareciera que el tono de este discurso de Pablo está llegando a un punto un tanto intenso, pues fíjate lo que dice el versículo 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Pablo, aquel que los mismos demonios reconocían, aquel por medio del cual habían sanidades, milagros, les dice a los ancianos de Éfeso: yo anduve entre ustedes y mi trabajo no fue hacer milagros, mi trabajo no fue expulsar demonios. Pablo les dice: estuve entre ustedes, ¿haciendo qué? Predicando el evangelio. Y les dice: ¿saben qué? Estoy por irme. Voy a ir, voy a este viaje a Jerusalén y ya no me verán más. No me van a volver a ver. Pablo les dice algo que no les había dicho antes. Esta sería la última vez que lo verían. Esta noticia, yo no sé tú, pero estoy seguro que esta noticia les caería como una bomba a estos líderes de la iglesia.
Durante cerca de 3 años, Pablo estuvo viviendo en medio de ellos, enseñándoles todos los días la palabra del Señor, al punto que la palabra nos decía que lo que Pablo enseñaba había sido escuchado por toda Asia. Por más de 2 años, tiempo más que suficiente como para forjar amistades y compañerismo. Y ahora les está diciendo, ¿saben qué? No me van a volver a ver. En todo esto, el gran amor e interés de Pablo por la iglesia en Éfeso era un reflejo del gran amor de Jesús por ellos. Pablo siguió a Jesús en todo lo que pudo. Así como Pablo amaba tanto a estos creyentes, así como Jesús amaba tanto a estos creyentes, Pablo también lo hacía. Y no sé si lo notaste un poquito, pero me parece fascinante que en esta parte de la vida de Pablo tiene mucha similitud con la vida de Jesús. Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Al igual que Jesús les dijo a sus discípulos, ya no me verán más. Y de la misma forma que Jesús, Pablo recibió oposición por judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Jesús, Pablo hizo declaraciones de su sufrimiento venidero en Jerusalén. Al igual que Jesús, Pablo expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. Al igual que Jesús, Pablo declaró estar dispuesto a dar su vida. Al igual que Jesús, Pablo estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Incluso en el versículo 26, 27, Pablo les dice, les declaro que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Pablo estaba determinado y en este momento en donde él les está diciendo, ya no me van a volver a ver, ya no voy a estar entre ustedes, ya les he declarado todo, ya les he dicho todo, ya les he expresado todo cuanto el Señor quiere que ustedes sepan. Por lo tanto, si alguien se pierde, ya no es mi culpa, porque todo les ha sido dado. Declaro que hoy he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Como probablemente ya no los veré, porque los amo mucho, porque he invertido mucho mi corazón y mi vida en ustedes, por tanto ustedes necesitan saber, mi conciencia está tranquila, sabiendo que no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios a ustedes. Muchos predicadores hoy en día solamente utilizan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento y luego dicen lo que quieren decir, lo que la gente quiere escuchar. Algunos otros pastores utilizan alguna parte de la Biblia para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado de un predicador es a declarar todo el consejo de Dios fielmente y predicar fielmente la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, no me estoy yendo con una obra inconclusa o con una obra a medias, les estoy declarando todo el propósito de Dios. Por lo tanto, comienza una exhortación directa a los ancianos, diciéndoles, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pablo les está guiando, está dirigiendo a estos hombres a que puedan ver el gran privilegio que el Señor les ha dado. El gran privilegio y la gran responsabilidad que el Señor les ha dado al ponerlos como obispos de estas congregaciones. Los ancianos o los obispos son hombres maduros que supervisan, pastorean, alimentan, guían y velan por el rebaño.
Y cada uno de estos hombres son necesarios para la iglesia. Una iglesia, la cual el pasaje nos dice, un rebaño que Cristo ha comprado por su sangre. Por lo tanto, les dice Pablo, pongan atención con su vida. Ustedes tienen un alto estándar que deben de cumplir. Y el estándar definitivamente no es la perfección, pero sí es un estándar alto. Por lo tanto, cuiden de ustedes mismos. Por otro lado, la iglesia es presentada aquí como la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosa perecedera como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pablo está enfatizando que esta iglesia en la cual el Espíritu Santo ha puesto a estos hombres como obispos, les está enfatizando el hecho de que Cristo ha pagado y ha dado su propia sangre por su iglesia. Y esto no sé si tú lo puedes ver, pero enfatiza la perspectiva de la gran responsabilidad que tiene un pastor sobre la iglesia, pues no es su iglesia. Es la iglesia de Dios. Vuelve a ver a tu lado y si hay alguien que se está durmiendo, jálale así del cabello y dile, ¿eres la iglesia de Dios? Qué bueno que nadie le jalaron el cabello, nadie está durmiendo. Dile a la persona que está ahí a un lado, el Señor te ha comprado con su sangre. Y esta es una razón, hermanos, muy importante, por la cual, como pastores, debemos de tener cuidado y de mirar por nosotros mismos y por el rebaño de Dios. La iglesia no le pertenece a Emmanuel y no me pertenece a mí. La iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia pertenece a Jesús, quien la ha ganado por su propia sangre. Ahora, tú y yo como ovejas necesitamos recordar que Dios ha designado pastores, que ha designado hombres maduros para que su iglesia pueda ser edificada, para que pueda ser alimentada, para que pueda ser guiada. Como pastores necesitamos recordar que la iglesia pertenece a Jesús y no a nosotros. Pero como ovejas necesitamos recordar que el Señor ha puesto hombres para que seamos edificados y seamos cuidados también. Pablo comienza exhortando a estos hombres diciéndoles, cuídense ustedes mismos. Antes de ver por la iglesia. Cuídense a ustedes mismos, porque mientras no hagan esto, no podrán ocuparse verdaderamente de los demás. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo de esta manera asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Cuando un pastor descuida su vida espiritual, el estudio de la escritura, la oración, todo esto termina afectando negativamente su conducta, su carácter, y esto le impide pastorear y cuidar a otros. Y Pablo estaba consciente de ello, por lo tanto les dice en el versículo 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por lo tanto, dice, estén alertas.
recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Imagina cómo habrán recibido estos hombres esta enseñanza o esta palabra que Pablo les estaba diciendo. Sería así como difícil de creer. ¿Cómo? ¿Dentro de nosotros se levantarán lobos? Y esto me recuerda también a la plática que tuvo el Señor con sus discípulos, donde les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y todos así como, ¿seré yo? Me imagino a todos los ancianos de Éfeso ahí sentados y entre nosotros se van a levantar. ¿Seré yo? ¿Quién va a ser? El Señor Jesús en Mateo 7:15 les dice a sus discípulos, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Muy probablemente para un pastor sea muy fácil cuidar de todos estos lobos, estas falsas doctrinas, diferenciar entre la verdad y la mentira cuando proviene de fuera. Pero el trabajo de un pastor evidentemente debe de ayudar a cada congregante de la iglesia a diferenciar entre la verdad y la mentira, entre los falsos maestros y los auténticos. Y la forma de hacerlo es enseñando la verdad de la palabra fielmente. Y Pablo lo estaba haciendo. Pablo lo había enseñado a estos hombres. Y les está recordando, hermanos, ustedes deben de tener cuidado con esto. Deben de cuidar sus vidas, deben de cuidar la iglesia, porque se levantarán personas que querrán destruirla, incluso entre ustedes. Pablo les dice, este peligro puede venir de afuera, pero también de adentro del rebaño. Y esto especialmente es muy doloroso y muy difícil combatir, cuando dentro de la misma iglesia no hay nada más que confunda a la iglesia que aquellos hombres que profesan ser siervos de Dios y que enseñan al rebaño falsas doctrinas. Pablo dice, pervirtiendo lo que es bueno. ¿Y cuál es la finalidad de ellos? Pablo lo dice. Fíjate, versículo 29. 30, perdón. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. ¿Para qué? ¿Estás ahí? Para arrastrar a los discípulos tras ellos. Buscan seguidores. El ego puede hacer que las personas hagan cosas que nunca pensaron que harían. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado de ustedes y del rebaño. Este cuidado, dice Pablo, debe ser permanente, metódicamente, día y de noche. ¿Será difícil? Sí. A mí me ha costado lágrimas. Por tanto, estén alertas. De día y de noche estuve cuidando de ustedes con lágrimas por cada uno de ustedes. Yo estuve amonestándolos, por lo tanto, lo único que me queda, dice Pablo, versículo 32, lo único que me queda es encomendarlos a Dios y a su palabra, no a una metodología, no a una jerarquía eclesiástica. Los encomiendo al Señor. Si dependen del Señor, entonces darán fruto y gozarán de la herencia entre todos los santificados, dice el versículo 32. A pesar de que Pablo lo dio todo por los cristianos de Éfeso por unos 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Dios y a la palabra de su gracia. Los programas, las planeaciones no podrían edificar la iglesia. La relevancia cultural no puede hacerlo. Los programas de justicia social no podrán hacerlo.
Los programas de apoyo al necesitado no pueden hacerlo, el entretenimiento no puede hacerlo. Solamente Dios y la palabra de su gracia pueden edificar su iglesia. Y Pablo les exhorta, sigan este ejemplo. Sigan, lo único que puedo hacer es encomendarlos al Señor y a su palabra. Finalmente, Pablo les exhorta a a seguir su ejemplo de libertad y generosidad financiera. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa les he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades de los que estaban conmigo. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, su motivo en el evangelio, en el ministerio. Pablo estaba en el ministerio por sí mismo, no estaba, en el ministerio por sí mismo o para un beneficio propio. Si tú recuerdas, Pablo trabajaba edificando, construyendo tiendas. Y Pablo dice, así de esta manera, este trabajo me ha servido para mis necesidades, y no solamente para mis necesidades, sino también para las necesidades de los que estaban conmigo. Con todo esto, dice, les he enseñado, no nada más que me ha servido para mí y para los que me acompañaban, sino también para dar a los débiles, a aquellos necesitados. En todo fui ejemplo para ustedes, por lo tanto, cuiden del pueblo de Dios sin pensar en la retribución material y ayuden al débil. Recuerden las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo cierra de esta manera su mensaje a los ancianos de Éfeso. Se arrodilla con ellos y ora con todos ellos. Y no podría cerrarlo de una mejor manera Pablo, este discurso o este tiempo con estos hombres. Definitivamente podemos ver una escena pastoral. Pablo orando por aquellos hombres que quedarían en su lugar para pastorear la iglesia. Pablo, que amaba a su gente con todo corazón y que se ganó el amor de ellos. Pudiéramos llegar a pensar de Pablo que quizá era un hombre así como severo, como un hombre que solamente se dedicaba a la teología y a predicar, pero podemos ver por esta estampa que era un hombre del cual con cariño se despidieron los hombres de Éfeso. Este pasaje nos revela que Pablo era un hombre muy querido que había establecido profundos vínculos de afecto, por lo que esta noticia de su ausencia pesó definitivamente en el corazón de estos hombres y provocó un mar de lágrimas entre todos ellos. Cuando Pablo, dice el versículo 36, terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, dice, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por las palabras que había dicho, y ya no volverían a ver a su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Estos versículos 37 y 38 nos describen el profundo amor y respeto que los ancianos de la iglesia de Éfeso tenían por el apóstol Pablo. Era difícil dejarlos. En todo esto, hermanos, podemos ver a Pablo como un testigo fiel, como un siervo fiel del Señor, tratando de estimular a estos hombres que el Espíritu Santo había puesto como obispos, ancianos de la iglesia de Éfeso. Podemos ver un corazón pastoral de Pablo buscando servir a sus hermanos, motivándoles, exhortándoles a la fidelidad, no nada más de palabras, sino recordándoles con su ejemplo en todo lo que debían de ser. Pero sobre todo, hermanos, podemos ver el cuidado de Dios con su iglesia, la cual ha sido comprada con su sangre. Podemos ver el cuidado de Dios con su iglesia al levantar hombres como Pablo con un corazón por servir a Dios y a su iglesia. Hombres que buscan tener cuidados de sí mismo y cuidado de la iglesia.
hombres que caminan en humildad, a pesar de las lágrimas que traen las pruebas que el ministerio trae, hombres que están dispuestos a darse sin reserva al servicio del Señor y a la proclamación fiel de su palabra. Pablo conocía y tenía muy clara la encomienda de ser testigo y siervo de Cristo. Ahora, Pablo ya no regresaría a Éfeso. Buscó dejar esta encomienda tan solemne a hombres a los cuales exhortó a seguir el ejemplo que ellos conocían de él. Pensemos por un momento esto. De la misma manera que Pablo se entregó sin reservas al Señor, ¿estamos entregando nuestra vida sin reserva al Señor que decimos amar? Como parte de su iglesia hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y algo que tú y yo podemos, en lo cual podemos estar confiados, en lo cual podemos descansar, es en la seguridad de que Dios está edificando su iglesia. Si tú volteas a ver a tu izquierda y a tu derecha, puedes ver hermanos que han sido comprados con la sangre del Cordero y que definitivamente el día de hoy no son los mismos que el primer día en el cual estaban en este lugar, porque el Señor está edificando sus vidas. Y podemos descansar en eso, en que Dios está edificando su iglesia, pero también podemos descansar en que Dios ha puesto en esta iglesia hombres, ha levantado hombres en esta iglesia que están preocupados por tu crecimiento, están preocupados por el cuidado de tu vida. Hombres, al igual que Pablo, han dispuesto su vida para entregarla al servicio del Señor y al servicio de su iglesia. Por lo tanto, te animo a que demos gracias a Dios por cada uno de estos hombres que Él ha puesto por el cuidado y la edificación de nuestra iglesia local. Oremos por cada uno de estos hombres para que puedan mantenerse fieles al Señor, al tener cuidado de sí mismos y con humildad de que el día del Señor que les pida cuentas, al igual que Pablo, puedan testificar la obra que has puesto en nuestras manos ha sido realizada con fidelidad. Y que el día que estos hombres sean llamados a la presencia del Señor o llamados a otro lugar, a cuidar a otra iglesia, puedan decir todo lo que el Señor me había dado por hablarles, todo el consejo del Señor se les ha enseñado. Si tú el día de hoy dices, yo no conozco a ese Señor del cual estás hablando, o incluso tú estás aquí de la iglesia desde hace mucho tiempo y no tienes una seguridad en tu vida de ser comprado con la sangre de Jesús. El Señor ha revelado a través de su palabra su gracia. A través del Evangelio de Cristo nos ha revelado que solamente a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que el día de hoy tú puedes ser librado del castigo eterno por causa de tus pecados. Solamente a través de la fe en Jesús, del arrepentimiento, tú puedes formar parte de su pueblo, ser edificado y ser cuidado, tener la esperanza de recibir la herencia que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. Así que el día de hoy, ven a Jesús, no esperes más. Hoy es el día de tu libertad. Hermanos, el Señor tiene cuidado de su iglesia y ha puesto hombres para que cuiden de nuestras vidas. Por lo tanto, agradezcamos a Dios por
por cada uno de estos hombres, por el cuidado del Señor, por el amor del Señor, porque el Señor está edificando su iglesia. Oramos.